Los participantes, muy buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y dentro del programa de Relaciones Comunitarias, en esta oportunidad, en la presente sesión, trabajaremos el tema elaboración de informes para los actores sociales, ¿no? Tema de relevancia y de gran impacto porque los actores sociales tienen un papel fundamental en cualquier tipo de crisis. Veamos ahora, como primer aspecto, las características principales para la elaboración de informes, ¿no? Estos son los elementos básicos que siempre debe haber en un informe. El primer aspecto es decidir qué tipo de información hace falta comunicar, a qué grupos interesados, con qué método y con qué frecuencia. Es decir, 4 elementos acá importantes, ¿no? ¿Qué tipo de información? O sea, cuando hay información ambigua, información escasa, cuando hay vacíos de información se generan dudas. Esas dudas pueden alimentar un conflicto si es que no se satisfacen a tiempo, razón por la cual el tipo de información es aquellas donde ha habido ambigüedad, donde ha habido un vacío, donde ha habido algún tipo de incongruencia que pueda generar una duda y que obviamente genere mayor incertidumbre en algún grupo. ¿Qué grupos interesados? Aquellos que participan dentro de la comunidad, aquellos que forman parte de un proyecto, aquellos que pueden perfectamente estar interesados en la ejecución de ese proyecto y puede generar a su vez cualquier tipo de consecuencia de carácter político, social o incluso también de carácter comunal. ¿Con qué método y con qué frecuencia? Esta es la parte metodológica de qué tipo de información vamos a dar. La metodología significa tener un procedimiento sistemático por etapas que permita a los interesados que la información llegue de una manera regular. Esa información se va retroalimentando, se va canalizando y va llegando al destinatario para que tenga pleno conocimiento de lo que se está ejecutando. La frecuencia es el ámbito temporal, o sea, en qué momentos, de qué forma, bajo qué, digamos, periodos de tiempo, ciclos, yo voy transmitiendo esa información. O sea, este es el primer aspecto que debemos considerar para que la información llegue oportunamente al grupo interesado con una metodología sistemática y con una frecuencia adecuada. Asimismo, también como vemos, dar a conocer los resultados del seguimiento, especialmente los informes de los agentes de seguimiento externos. Entonces, los resultados del seguimiento implica que la información va llegando de conformidad con la ejecución de algún tipo de proyecto, con la implementación de medidas o cualquier tipo de aspecto que sea pertinente para los efectos de la realidad que se está viviendo en esa zona. Actualizar el registro de los compromisos con regularidad y comunicar los avances a los actores sociales interesados y afectados. En particular, dar a conocer cualquier cambio significativo que se haya producido en los compromisos o en las medidas de ejecución y que provoque una discordancia respecto de los documentos difundidos públicamente. En otras palabras, aquello que se compromete una empresa o el gobierno debe tener un correlato con lo que está ocurriendo en la realidad. En otras palabras, lo que se anunció, lo que se dijo, el compromiso asumido debe estar ejecutado, debe estar siendo cumplido en la práctica y en la realidad. Ese es el tipo de congruencia que debe haber, o sea, entre lo que se planteó, entre lo que se anunció y lo que está ocurriendo en la realidad, lo que se está ejecutando en la práctica. Informar regularmente acerca del proceso de relación con los actores sociales en general, tanto a quienes participan en forma directa como a otros interesados. En otras palabras, el proceso de relación de los actores sociales en general significa que el informe debe llegar con cierta regularidad. Debe ser, por ejemplo, semanal o cada 15 días o al mes, pero debe llegar con esa regularidad, de modo tal que los actores sociales ya esperen que llegue en forma regular el informe. Si no llega la información, entonces se genera un ámbito de incertidumbre, se generan ambigüedades, dudas y razón por la cual se puede generar un clima negativo para cualquier tipo de ejecución de un proyecto, un clima, digamos, innecesariamente malo que puede afectar incluso al mismo proyecto, ¿no? Traducir al idioma local la información que se brinda a los interesados y presentarla en formatos de fácil comprensión. El idioma local o el dialecto de la zona significa también el vehículo adecuado en el cual la información debe llegar a ellos. Obviamente, si no es castellano, si no es quechua, puede ser aymara, pero de ninguna manera puede llegar a un idioma extranjero, ¿no? Pues inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, por razón por la cual el idioma local implica no solo que el hispanohablante o el quechohablante conozca la información, sino que también esté en formatos de fácil comprensión, de manera didáctica, de manera adecuada, para que no haya ninguna duda y el conocimiento sea también pertinente, ¿no? Bien, veamos ahora las normas internacionales
para la elaboración de informes acerca de la participación de los interesados. Tenemos varias normas, la AA1000, la FTSE 4 Good, ¿no?, la GRI y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Ya, la primera, la AA1000, manejada por la Accountability, constituye un marco abierto para mejorar la calidad del diseño, la ejecución, la evaluación, la comunicación y los seguros relativos a la relación con los actores sociales, incluida la atención al cliente, la participación en temas específicos, por ejemplo, los derechos humanos, la elaboración de informes y los seguros. Esta norma, pues, es un marco amplio, un marco genérico para mejorar la calidad de todo lo relativo, ¿no?, con la información, ¿no?, incluyendo la atención al cliente y también los temas específicos, temas de alcance global como son los derechos humanos, ¿no?, la ecología y otros. El FTSE 4 Good es serie de índices de referencia y seguimiento para inversionistas socialmente responsables. Entre los criterios de inclusión para las empresas figuran el compromiso de cumplir las principales normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo, el respeto a los pueblos indígenas, las consultas con interesados locales independientes, los derechos humanos en la evaluación de riesgo. Bien, como estamos en la era del derecho global, como los derechos humanos ahora son universales, son progresivos, son irreversibles, también lo son los derechos laborales, los derechos sociales, lo que otros le llaman los derechos de tercera generación. Entonces, por ese motivo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también expide normas de amplio alcance y, sobre todo, siempre este tipo de normatividad internacional está dirigida al respeto de los pueblos indígenas, comunidades nativas, etcétera, y también las consultas con los interesados y, sobre todo, ¿no?, los derechos humanos en la evaluación de riesgo, sobre lo cual nadie discute, es sobre la vigencia cada vez más amplia de los derechos humanos. La GRI es un conjunto de indicadores sociales, económicos, ambientales y de gestión, entre los que se incluyen un subconjunto de relaciones con los actores sociales. Estos son indicadores propios que permiten que un proyecto se ejecute. Son de naturaleza social, que compete a la comunidad; económica, que compete a la producción, a la inversión, al gasto, a la ejecución; y también, obviamente, ambientales, que compromete lo que ya sabemos, ¿no?, el aspecto medioambiental; y de gestión, que comprende la ejecución de ese proyecto. Por esto, estos indicadores son importantes para lo que es la aplicación de medidas dentro de un proyecto. Y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que compromete a las empresas signatarias a respaldar y respetar la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y cerciorarse de no actuar como cómplices en violaciones de los derechos humanos. Dijimos que los derechos humanos son universales, pero también son progresivos, se vuelven irreversibles, ¿no? Entonces, razón por la cual, de ninguna forma, ningún tipo de actividad que vulnere los derechos humanos puede permitirse, ni tampoco puede invocarse, ni tampoco puede tolerarse como algo propio de un proyecto. En otras palabras, ningún tipo de acción violatoria de los derechos humanos puede estar permitida por ninguna norma, ni tampoco se justifica bajo una perspectiva de carácter financiero o económico. Veamos los criterios e indicadores de las normas internacionales de sostenibilidad. Tenemos 4 agrupamientos: el gobierno empresarial, la política social, el medio ambiente y el interés específico. En cuanto al gobierno empresarial, no tenemos los siguientes indicadores. La ética empresarial. La ética es el aspecto valorativo de la empresa, ¿no? Es el compromiso con la sociedad, es la parte moral, podríamos llamarle, que tiene la empresa con respecto a su realidad. La segunda, la estructura del cuerpo directivo. Es una estructura en la cual el talento humano predomina con respecto a la designación y a la elección de un cargo directivo, ¿no? Porque es la parte humana que debe monitorear todo lo que significa la ejecución de un proyecto. Tercero, la participación de la mujer en la toma de decisiones empresariales. Bueno, muchos autores decían que el siglo XXI era el siglo de la mujer. O sea, la mujer cada vez tiene un papel y un rol muy activo en todo tipo de dimensión humana, política y social, con mayor razón en la presencia empresarial. Hay mujeres emprendedoras, mujeres empresarias de gran éxito, y en este caso los indicadores de carácter internacional de sostenibilidad reconocen este espacio de la mujer y por lo tanto lo insertan como un criterio ineludible. Cuarto, gestión de riesgos, reclamos y quejas. Todo consumidor tiene derecho a reclamar.
todo ciudadano tiene derecho a emitir una queja. El derecho a reclamar forma parte del derecho de petición ciudadana, previsto en todas las legislaciones del mundo y en todas las constituciones de los estados, ¿no? Entonces, razón por la cual la gestión de reclamos, riesgos y quejas forma parte de la empresa, no es una carga de la empresa, sino es una actividad cotidiana, normal, no es una actividad inmediata que siempre la empresa debe realizar. Quinto, liderazgo empresarial. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para poder conducir un proyecto, ¿no? El líder es un conductor. Estamos hablando de liderazgo en términos los más positivos, ¿no? El liderazgo es un conductor, es la persona que da el ejemplo, es la persona que inyecta ese entusiasmo que la gente requiere para ejecutar algo. Entonces, el liderazgo significa una capacidad medible, tiene atributos de carácter incluso hasta estadístico, tiene también una proyección de personalidad y tiene también lo que es un modelo de trabajo. 6. Competitividad empresarial. La empresa no actúa sola, sino está dentro de un mercado competitivo. La competitividad significa la posibilidad que tienen todas las empresas de buscar, ¿no?, sectores del mercado para satisfacer necesidades de los consumidores. No existe ningún tipo de prohibición de esta competitividad. Si no hubiera competitividad, habría monopolio, lo cual es incompatible con una economía abierta. 7. Participación de jóvenes en la toma de decisiones empresariales. Así como hay también la tendencia mundial a la incorporación de la mujer en todos los ámbitos, también la incorporación de los jóvenes, ¿no?, es importante y se convierte en una tendencia muy necesaria a fin de que lo que llamamos gobierno empresarial también signifique un gobierno de jóvenes, que los jóvenes también intervengan en la acción de la empresa. Política social tiene 6 criterios o indicadores. El primero, respeto a los derechos humanos de los empleadores. Así como el trabajador tiene derechos humanos, pues también lo tiene el empleador. Y eso es importante considerar, todos debemos reconocer eso. El empleador también tiene derechos humanos, y deben ser respetados tan igual como se respetan los derechos humanos del trabajador o de cualquier otro actor social. Segundo, estándares de condiciones laborales favorables al trabajador. Se requiere que el trabajador opere en un clima favorable, un clima apropiado, o sea, un clima laboral, como le llamamos, que le permita que esas condiciones más bien lo favorezcan para que tengan una mayor productividad dentro de la actividad que está realizando. Por eso los estándares o condiciones laborales son no negociables y tienen que respetar de todas formas. Tercero, buenas relaciones con la comunidad y sus autoridades. Entonces, las buenas relaciones con la comunidad significa que la empresa no se puede aislar del entorno donde opera. No se puede aislar del distrito, de la región, ni del país donde está actuando, razón por la cual se requiere unas buenas relaciones de la empresa con todas las autoridades que, digamos, desarrollan su función en la zona. Cuarto, igualdad de oportunidades entre todos los trabajadores de la empresa. La igualdad es un principio mundialmente reconocido. Y la igualdad de oportunidades también, en este caso, entre todos los trabajadores de la empresa. Oportunidades de desarrollo personal, oportunidades de obtener beneficios, oportunidades de nuevos derechos laborales, oportunidades que se van apareciendo a lo largo del funcionamiento y actuación de la empresa. Quinto, políticas de seguridad e higiene. La higiene y la seguridad son fundamentales para toda actividad humana, con mayor razón para toda actividad empresarial. Entonces, por eso la seguridad y la higiene también constituyen elementos que deben dar protección y deben dar garantías, ¿no?, a la actividad laboral que se está realizando en una empresa. Sexto, derecho al sindicalismo de los trabajadores. Durante mucho tiempo el sindicalismo era muy poderoso, luego tuvo una etapa de declive y ahora nuevamente resurge, pero se trata de un sindicalismo netamente laboral, no político. El sindicalismo no puede desvincularse de su origen gremial, de su origen que significa los trabajadores. Y el sindicalismo debe abocarse a eso, ¿no? Esa es su razón de ser, no que sirva de parcela de un partido político o caja de resonancia de un movimiento X. No, el sindicalismo solo puede prosperar si es que es el reflejo de las reivindicaciones laborales de los trabajadores. Medio ambiente, otro criterio importante que abarca 6 criterios, que es políticas medioambientales. Ningún proyecto social ni económico puede estar al margen de una política medioambiental. En este caso, el Estado debe tener ya una política medioambiental que permita que los demás actores sociales actúen de acuerdo a esa política y no la contradigan ni la vulneren por ningún motivo. Entonces, la política medioambiental se da en una realidad
forma parte de la acción del Estado y debe ser ejecutada de conformidad con todos los actores sociales. 2. Políticas educativas sobre el desarrollo sostenible y medios ambientales. Las políticas educativas permiten formar jóvenes, formar promociones de nuevos ciudadanos. En otras palabras, la educación es vital para una cultura, una forma de vida ciudadana, razón por la cual la educación debe tener una gran dirección, ¿no?, que conduzca al desarrollo sostenible y medioambiental, que son elementos fundamentales y sin los cuales no hay un progreso económicamente materializado ni tampoco ningún tipo de desarrollo. Tercero, comportamiento frente al medio ambiente. Otro criterio importante también es el comportamiento frente al medio ambiente, la acción humana frente al medio ambiente. Por eso se exige la llamada licencia social, estudios de impacto ambiental y todos aquellos elementos que permitan que la acción de una empresa no vulnere los estándares reconocidos a nivel internacional, ¿no? Cuarto, compromiso frente a la producción y procesos químicos que afecten al medio ambiente. El compromiso en este caso que estamos señalando significa que todo aquello que es la parte productiva y el empleo de tecnologías modernas, procesos químicos, por muy sofisticado que sea su empleo o su origen, no puede afectar el medio ambiente. Es lo primero que se debe evaluar, ¿no?, y considerar a la hora de implementar este tipo de procesos químicos y productivos para poder desarrollar una empresa. Cumplimiento de PAMA, ¿no?, programas de protección del medio ambiente, ¿no?, es también algo así como un criterio importante dentro de esta realidad medioambiental que vivimos actualmente. 6. Valoración en función del riesgo e impacto ambiental en su labor empresarial. Otro indicador importante es así como hay el costo-beneficio, ahora también se incorpora el riesgo-impacto ambiental. El riesgo del impacto ambiental significa medir los efectos medioambientales que tendrá la aplicación de cualquier proyecto como la actividad de cualquier empresa en cualquier lugar que estemos considerando. Es muy importante esta valoración porque permite de alguna manera también saber cuáles son los riesgos que pueden darse en cualquier proyecto. Finalmente, el interés específico, que abarca 4 criterios. 1. Relación con los clientes y proveedores óptima. Los clientes y proveedores son fundamentales para que una empresa pueda tener éxito y por eso la relación con ellos debe ser adecuada, óptima, en buenas condiciones. Los proveedores también actúan de forma muy importante para poder desarrollar esta actividad. Segundo, respeto hacia la opinión, sugerencia, queja, reclamo de los clientes y o proveedores de la empresa. El ejercicio de un derecho, como el derecho de petición ciudadana, el derecho a formular una queja, debe ser atendido en forma respetuosa, debe ser atendido en forma adecuada, no debe ser un criterio de conflicto, no debe ser la apertura de una situación o de una relación conflictiva entre la empresa, los clientes y proveedores, ¿no? Entonces, por eso, cualquier sugerencia o reclamo de ellos ante la empresa debe ser tomado con mucho respeto en un clima favorable para que se pueda justamente solucionar cualquier tipo de queja o sugerencia. Tercero, reducción al mínimo posible de consideraciones perniciosas en la actividad empresarial, como es el consumo de alcohol, tabaco, juegos de azar, etcétera, ¿no? Entonces, la actividad empresarial debe ser una actividad en la cual los individuos se comprometan de una manera muy seria. Esa seriedad abarca que se deben olvidar, en primer lugar, de cualquier tipo de vicio o farmacodependencia, deben evitar el alcoholismo, el tabaquismo y obviamente también deben evitar los juegos de azar, por muchos factores. No es escenario para juegos de azar los ambientes de una empresa. No es el momento para jugar o efectuar este tipo de juegos en la jornada laboral. Si alguien quiere hacer juegos de azar, tiene que esperar que acabe la jornada laboral para hacerlo, razón por la cual no se puede permitir este tipo de acciones dentro del escenario empresarial o laboral o dentro del tiempo en el cual permanecen los trabajadores en la empresa. Cuarto, prácticas de libre mercado donde prime la libre competencia. El libre mercado ya es mundial, ya nadie lo discute, ¿no? El libre mercado es un principio o mega tendencia básica irreversible. Y en ese libre mercado debe primar la libre competencia, que son inseparables. Si el mercado es libre, pues también la competencia debe ser libre, no debe estar ni mediatizada, ni restringida, ni tampoco con obstáculos, ¿no? No debe estar obstaculizada por ningún motivo. ¿Qué es un reporte de sustentabilidad? Un concepto importante, ¿no?, que tiene varios niveles. Veamos primero la definición.
El reporte de sustentabilidad es un documento que comunica el desempeño financiero, ambiental y social de una compañía u organización a sus grupos de interés. Al cumplir este propósito, el reporte crea valor económico para quien lo publica. Entonces, como su nombre lo indica, ¿no?, es una comunicación del desempeño. ¿De quién? De la empresa u organización a los grupos de interés. Este desempeño es medible en variables financieras, sociales y ambientales. Por eso, la sustentabilidad debe ser algo así como la acreditación de la actividad de la empresa y debe ser un indicador importante para los efectos de mantener una buena imagen de esa empresa en un entorno donde opera. ¿Es un instrumento estratégico? Es una pregunta que nos hacemos. Sí, puesto que ayuda a la compañía a medir y analizar su propio desempeño, lo cual facilita estrategias de mejora continua. El proceso de reportar permite a la empresa asegurar que su comportamiento y su agenda de responsabilidad social empresarial estén en línea con las expectativas razonables de sus grupos de interés. En otras palabras, estrategia significa el cómo hago algo. Entonces, el reporte de sustentabilidad es un instrumento estratégico, sí, justamente porque es como una evaluación de que hace la misma empresa de su desempeño. Es un control de esa actividad. Y todo control implica lo que debemos corregir, los logros obtenidos y de qué manera se puedan alcanzar. Es una vía de comunicación permanente. El reporte de sustentabilidad ha probado ser una forma altamente efectiva para establecer vínculos sólidos con los grupos de interés de manera estructurada y continua. Por lo tanto, es una comunicación permanente, es una manera de llegar a todos los grupos de interés, a todos aquellos que están interesados y preocupados por la actividad de la empresa. Es un imperativo, un interrogante importante. Cada vez más los analistas de mercado, inversionistas y organismos financieros incluyen al reporte de sustentabilidad entre los documentos necesarios para la evaluación del valor de una compañía. Además, cada vez una amplia variedad de organizaciones están presionando a las empresas a dar a conocer su desempeño en temas sociales y ambientales, razón por la cual es un imperativo porque permite a cada empresa tener una carta de presentación. Es como una carta de presentación clara que hace una empresa y es lo que le pregunta siempre un ejecutivo, un inversionista: quiero ver tu reporte de sustentabilidad. ¿Es rentable? Otra pregunta: el reporte de sustentabilidad es parte de la puesta en práctica de la responsabilidad social empresarial, una visión de negocios que genera valor económico. La comunicación fortalece los puentes de confianza entre la empresa y sus grupos de interés, reduce los riesgos de conflicto y por lo tanto puede evitar los costos de una eventual crisis. Miren todo el servicio que da el reporte de sustentabilidad, ¿no? La confianza entre la empresa y sus grupos, ¿no? La reducción clara de los riesgos de conflicto y también evitar costos de una eventual crisis que a nadie beneficiaría. Bien, principales etapas del reporte de sustentabilidad. Primera etapa, plan y estrategia del reporte. ¿No? La estrategia del reporte supone la definición de un proceso de administración del reporte con procedimientos específicos para recabar información, distribuir responsabilidades para cada una de las actividades consideradas y otorgar plazos razonables para su cumplimiento, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no?, debe haber un plan, una estrategia para efectuar este reporte y debe estar prevista todas las fases y etapas que va a comprender. Segunda etapa, contacto con los grupos de interés. Las expectativas e intereses razonables de los grupos de interés son claves en la toma de decisiones sobre alcance, cobertura, aplicación de indicadores y enfoques de verificación del reporte. Por eso que la organización que reporta debe identificar a sus grupos de interés y describir en su informe cómo ha dado respuesta a estas expectativas e intereses razonables. Entonces, los grupos de interés son los que esperan el reporte de la empresa y el contacto con estos grupos es fundamental para evaluar y realizar este reporte. No hay reporte si es que no hay un contacto con estos grupos de interés que tienen un papel importante en esta operación. Tercera etapa, definición del contenido. Los contenidos surgen por la determinación de los temas más relevantes, así como de la disponibilidad de los datos, el costo de recopilarlos, la confiabilidad o fiabilidad de la información, la privacidad u otros asuntos legales. En otras palabras, los contenidos, como ya se están señalando, depende también de la cantidad de información que se va obteniendo, los datos que se alcanzan
¿no? La fiabilidad que tienen los reportes, mejor dicho, la verificación de estos datos y otros aspectos de carácter legal que también están previstos dentro de lo que podríamos llamar esta situación, ¿no? Cuarta etapa, obtención de los datos, ¿no? Obtención de los datos. La recopilación de datos requiere definir una metodología y estrategia. Es necesario elaborar formularios que contengan la medición de las variables, sus indicadores, los detalles del proceso. Los datos obtenidos tienen que ser sustentados, documentados, basados en comprobaciones. En otras palabras, recopilar datos implica pues toda una labor metodológica, un plan estratégico, y por ese motivo toda la parte documental, los formularios, el aspecto de las variables, sus indicadores, la medición, son detalles que deben ser sustentados y documentados. Es decir, son detalles que permiten que de alguna forma la empresa está actuando de una manera responsable, ¿no? Entonces, por ese motivo, la obtención de datos abarca todo eso. Quinta etapa, confirmación de la calidad del reporte. La elaboración del reporte de sustentabilidad tiene que estar fundamentado en la realidad de los datos obtenidos, así como en las necesidades que tiene la empresa y las exigencias de los grupos de interés y los diferentes actores sociales, por lo cual su conformación debe estar en función a estos elementos centrales del reporte. Entonces, por ese motivo, la confirmación de la calidad del reporte significa una validación de que lo que se está obteniendo como información es lo verídico, de que se está actuando con seriedad y se está reflejando lo que ocurre en la realidad en la formulación del reporte. Sexta etapa, publicación. La organización debe evaluar los medios de publicación a utilizar. Muchas veces se opta tan solo por medios impresos, pero la publicación implica un factor decisivo para que sus grupos de interés puedan aceptar la labor de esta organización. Por ello se recomienda la publicación del reporte en medios masivos como radio o televisión y de forma permanente a través de la página web de la empresa. En otras palabras, la publicación del reporte debe ser un acto muy importante y debe llegar a los medios de comunicación masivos. Debe llegar a la radio, debe llegar a la televisión, incluso a internet, debe llegar a todo medio que permita que los usuarios, los consumidores, los grupos de interés tengan este documento a la mano para saber qué tipo de seriedad, qué trayectoria, qué prestigio, qué imagen tiene esa empresa. Séptima etapa, retroalimentación. El proceso de reporte es continuo, por lo tanto no finaliza con su publicación. La retroalimentación que entreguen los lectores será el input del ciclo siguiente. Recibir comentarios facilita el mejoramiento de los procesos de la ejecución de los proyectos que realiza la empresa. Por lo tanto, el empresario tiene que evaluar estas informaciones para corregir su actuar. Como ya hemos dicho, el reporte no es el punto final, sino es el punto de inicio de un nuevo reporte. Así es. O sea, el reporte no es un acto definitivo por una sola vez, sino que en todo momento va a estar actualizándose para los efectos de mejorar la calidad de la empresa, ¿no? Estimados participantes, muchas gracias. Finaliza esta sesión para los efectos del desarrollo continuo del programa de relaciones comunitarias, ¿no? Muchas gracias, ¿no?